Hemos estado con nuestros hijos compartiendo una serie bíblica hermosa que recomiendo a todos los padres. Es la serie de la vida de David, ese pastorcito de ovejas, quien siendo el menor de la casa de Isaí, despreciado, no valorado por su padre. De hecho, cuando el profeta Samuel llega a la casa y le pregunta por todos sus hijos, el papá Isaí ni siquiera toma en cuenta que tiene al menor cuidando las ovejas afuera. Y creo que todos conocemos la historia. Ese pastor es el ungido próximo rey de Israel, el rey David. Pero en ese tiempo de pastoreo fue el tiempo que Dios utilizó para entrenarlo y capacitarlo en el desierto. Él debía cuidar las ovejas de su padre. Van a la guerra sus hermanos mayores, guerreros valientes, bien acuerpados, bien fortalecidos. David era un pastorcito, no podía ir a la guerra, sus hermanos mayores sí. Y es ahí cuando el padre le envía a David a que vaya al campo de batalla para llevar algo de alimento, de provisión para sus hermanos que estaban combatiendo en el ejército del rey Saúl. Y llega David a un momento y a una escena crucial que todos conocemos, pero qué emocionante es recordarla. Qué emocionante es vivirla, y por eso los invito a que busquen la serie bíblica y la vean con sus hijos. Llega David a ese momento donde está el gran gigante Goliat, el gran paladín del ejército filisteo, y está retando al ejército de Israel y diciendo que le den un soldado, que envíen a alguien a pelear contra él. Y el ganador será entonces el que va a gobernar, el que ganará el territorio, y el equipo perdedor, el ejército perdedor serán los esclavos. Es cuando el rey David, que todavía no es rey, sino un sencillo pastor de ovejas, se asoma, ve la situación, ve todo el ejército de Israel acobardado por ese gigante Goliat, y se acerca al rey y dice que él puede pelear. De hecho, sus hermanos en ese momento tienen rabia, tienen envidia de David y le dice: has venido hasta aquí para ver lo que estamos haciendo, vete de aquí, vienes con soberbia, vienes a ver cómo este filisteo nos quiere avergonzar. Y creo que todos conocemos la historia, como ese pastorcito de ovejas estaba seguro de que Dios le daría la victoria, porque ya Dios lo había hecho antes. Ya David había tenido que defender a sus ovejitas de los osos, de los leones. Y él decía: si Dios estuvo conmigo, va a estar nuevamente cuando me enfrente con este gigante Goliat. Sí, David lo vence solamente con 4 piedras, una honda, pero con una declaración de fe, diciendo: tú vienes contra mí, contra espada y jabalina, pero yo vengo en contra tuya en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa fue su tercera arma de guerra, pero fue la que le hizo vencer. Siempre hemos predicado y hemos dicho que las piedras y la honda fue la excusa de Dios porque alguna herramienta se necesitaba, pero que la declaración de lo que salió de la boca de David fue lo que le entregó al gigante en sus manos. Luego conocemos la historia. Ahí David pasa a ser un valiente de las primeras filas del ejército del rey Saúl, pasa a ser su guerrero de confianza, lo acompaña en muchas guerras y en muchas peleas, hasta que un día todo el pueblo de Israel, recibiendo a sus guerreros y viendo cómo David, guerra tras guerra, mataba y acababa con tantos enemigos, comenzó un canto entre las mujeres. Y el canto era: Saúl mató a sus 1000, pero David mató a 10,000. Y dice 1 Samuel 18:9 que desde aquel día no miró Saúl con buenos ojos a David. Desde aquel día, quien era su rey, quien era su ejemplo a seguir, quien era su guerrero de inspiración, el rey Saúl, comienza a rechazar al guerrero David, ese que había matado al gigante Goliat, comienza a despreciarlo, comienza a crearse ira en su corazón hacia David, y termina la historia del rey Saúl persiguiendo a David y David huyendo como un fugitivo. Pasa demasiadas cosas, como decimos en Venezuela, mucho con demasiado tiene que vivir David
una fama que no pudo disfrutar, que fue muy inmediato, un matrimonio que tampoco pudo disfrutar, inclusive se consigue ya con peligro, no solamente de los filisteos, sino de su propio pueblo persiguiéndolo porque el rey Saúl quería matarlo. Y es así como se consigue David siendo fugitivo del rey. Y huye a la cueva de Adulán, huye al desierto, a la cueva de Adulán. Y es aquí donde quiero llegar, porque la cueva de Adulán significa lugar fuerte, lugar de refugio. Y tiene un corto pero intenso periodo de humillación, de dolor, tantas emociones, tantos sentimientos encontrados, frustrado, decepcionado, con miedo, sentirse traicionado, incompetente, tomó malas decisiones y eso había costado la vida de muchos profetas que fueron muertos a manos de un guerrero del rey Saúl. Y es aquí en Adulán donde Dios trata con él. Me encanta el Salmo 142, del 5 al 7. Dice la palabra del Señor, el Salmo 142, que es la oración que hace este pastor de ovejas que tiene una promesa de ser rey, pero que se encuentra totalmente afligido, perturbado, porque el rey está persiguiendo. Lo dice el Salmo 142. Versículo 5, a ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende mi clamor porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión para que alabe tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. Miren qué hermosa esa alabanza, ese clamor, esa súplica del pastorcito David ahí en la cueva. Está solo, no tiene ayuda ni compañía de nadie, pero fíjense qué hace, recordar quién es Dios. Tener un claro conocimiento de quién es Dios es lo que nos ayuda a salir del foso de la desesperación, del momento de la angustia, del momento de la aflicción, del momento en que nos vemos cercados por nuestros enemigos. Si no alcanzamos a tener un claro conocimiento de quién es Dios, cómo es Él, cómo es su carácter, que es un Padre de amor, de bondad, de misericordia, fácilmente podemos quedar hundidos en el foso. Luego clamó a Él reconoce, dice, tú eres mi refugio, reconoce que solamente Dios puede salvarlo y rescatarlo de esta situación. Expresa su situación, le dice, tú sabes que me están persiguiendo. Pero miren qué hermoso, renueva su pacto con Dios. Y le dice, si me sacas de la prisión, alabaré tu nombre. Yo no sé cuántos de nosotros hemos entendido que el hueco de la desesperación, caímos por muchas razones, pero ahorita el asunto no es cuál es la razón que nos llevó al hueco. Ahorita es cuál es la actitud que tenemos en el hueco. Y esta cueva de Adulán representa un lugar de refugio, de fortaleza y de restauración para la vida de David. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado procesos y hemos pasado por cuevas de Adulán. Y creo que tal vez tú puedes estar hoy día pasando la cueva de Adulán, donde los temores te han rodeado, donde la situación y la circunstancia te ha cercado, donde ya no sabes qué más probar. Aquí David nos está dando un ejemplo, una enseñanza excelente, y es, clama al Señor tu Dios porque Él es tu refugio, pero más allá de expresar tu situación, de quejarte, de preocuparte, vuelve a renovar tu pacto, de alabar su nombre cuando estés en libertad. David habla de fe, habla su futuro en fe, dice, los justos se reunirán en torno a mí. Y fíjense cómo rápido el Señor le responde. Apenas David diciendo eso, y miren lo que dice en 1 de Samuel 22, 1 y 2. Está David solo en la cueva, clamando al Señor. Y dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Miren qué tremendo esto. David está en esta situación
física, emocional y espiritual. Él declara: el Señor me rodeará de los justos. ¿Y quién llega a la cueva? Llega su familia, su padre, sus hermanos y 400 que estaban peor que él, derrotados, endeudados, amargados. Qué increíble que basta que estemos nosotros pasando por un hueco de necesidad y muy fácilmente podamos darnos cuenta que nos rodean personas similares a nosotros. Pero qué tremendo que estas personas no quedaron en este estado. La cueva de Adulán fue el lugar de entrenamiento para que un hombre que había recibido consolación de parte de Dios, para que un hombre que conocía quién era Dios porque ya le había librado de tantas batallas, para un hombre que había sido rescatado del poder de Dios, que el Señor le había enseñado a perdonar a su papá y a sus hermanos, y miren qué hermosa restauración. Vienen su padre, su familia, llegan a la cueva. Él los lleva luego donde el rey moabita y le pide resguardo para su familia y los coloca a salvo. Pero miren qué tremendo. De estos 400 guerreros, y luego dice que se añadieron más a David, eran hombres que estaban inspirados por el liderazgo de David. Y aunque eran hombres totalmente derrotados emocional, física y espiritualmente, llegan a un líder que ha sido sanado. Y yo decía: Señor, qué tremenda esta enseñanza, porque dice tu palabra: ¿cómo guiará un ciego a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? Y definitivamente necesitamos estar sanados para poder sanar a otros. Necesitamos estar consolados y restaurados para poder ayudar a otros. Estos hombres vinieron a David con deudas, insatisfechos, pero no permanecieron ahí. David se convirtió en su maestro, en su entrenador y en su rey. Hay principios espirituales que son sumamente importantes y no quiero dejar pasar por alto. Ciertamente el principio de que Dios dirige a través de un hombre llamado y ungido es importante. Pero también es muy importante el principio del cuerpo, el principio del poder del equipo, del poder de la unidad. Rara vez llama a Dios a un hombre solo a pelear las batallas. Y por eso alabamos al Señor por esta iglesia. Alabamos al Señor por esta casa. Alabamos al Señor por cada uno de ustedes. Porque no importa si están endeudados, afligidos, quebrantados o amargados. Queremos decirle que han llegado a la cueva de Adulán. La cueva de Adulán es cueva de restauración, de preparación y de capacitación para hacer juntos lo que Dios nos ha enviado a hacer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Miren el Salmo 34. No sé si Kevito me pudo ayudar ahí con la lámina. Pero el Salmo 34 lo leímos como alabanza antes de comenzar hoy nuestro servicio. Y dice: los que miraron a él fueron alumbrados. Dice: sus temores se fueron, todo el que clamó al Señor. Miren, dice: a los afligidos les dice: probad y ved que el Señor es bueno. Miren el entrenamiento que David hace con estos 400 guerreros que están afligidos y perturbados. Probad y ved que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en él. En el 34:8. Después le dice a los endeudados: temed al Señor, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. 34:9. Luego dice el 34:10. A los descontentos, a ver cuántos descontentos aquí. Les dice: los leones tienen necesidades y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Finalmente, a todo el grupo le dice su discurso, un discurso resumido de motivación, de entrenamiento, de restauración y de consolación. Le dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Qué tal? Dice: oscuras, solitarias son las cuevas del justo. Es la traducción del hebreo. Pero de todas ellas las librará el Señor. Ese fue un entrenamiento corto. Fue un entrenamiento bien intensivo para lograr equipos de éxito. ¿Cuántas veces queremos en el mundo profesional entrenarnos para ser grandes profesionales, grandes empresarios? Cómo rodearnos de gente importante que nos inspire. Y tenemos en la palabra de Dios la medicina. Tenemos en la palabra de Dios
las herramientas para fortalecernos en la parte emocional y espiritual. Miren estos valientes, sigue el entrenamiento. Y yo creo que fueron muchas horas, muchos días de David sanando sus corazones y haciendo que ellos, lejos de tener rabia y querer tener venganza al rey Saúl, que pudieran entender el tiempo de Dios. Y miren qué tremendo lo que dice la Biblia. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 12:8. Hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. De ahí lo que salieron fueron 400 hombres preparados para la guerra, valientes, pero de esos 400, 3 son de renombre, 3 son reconocidos en la palabra de Dios. 30 los valientes de David, luego concluye con un número 37, se suman 5 más y 2 que mueren y son sustituidos. Pero fíjense el nombre de estos 3, Joseth-Baser, Eleazar y Sama. Joseph mató a 800 con su lanza, él solito. Eleazar, Joseph significa el primero. Eleazar, que significa su nombre, Dios es auxilio. Él con su espada mató a más de 300. Dice que fue tanto lo que batalló con todos esos enemigos que la espada quedó pegada a su mano y muchos historiadores dicen que quedó una sola pieza entre su mano y su espada. Y yo leía esta parte de la palabra y decía, Señor, qué importante es para un guerrero tuyo poder manejar la espada, que es la palabra de Dios. Y que esa espada sea una sola carne con nosotros. Y esta Sama, soldado que defendió un campo de lentejas. Luego vino Benaías, un cuarto que también se menciona en el libro de Samuel. Mató un león en medio de un foso, en medio de la nevada, y mató a más de 3 egipcios grandes, enormes. Dice que eran hombres de renombre. Y algo que me llama la atención es que los guerreros que hacían proezas, sus nombres eran renombrados. De boca en boca iba pasando. David mató, sus guerreros mató, Sama, Joseph, Eleazar. Yo quiero saber qué se dice de ti. ¿Qué se dice de ti como hijo de Dios? ¿Eres tú un valiente de Dios que tu nombre suena? ¿Suena en tu comunidad? ¿Suena en tu trabajo? ¿Suena en tu familia? ¿O por el contrario, estás pasando por desapercibido? Miren las características de los valientes. Un valiente, cuando todos huyen, él permanece. Está comprometido 100% con su causa. No se desanima porque lo dejen solo. No le importa el qué dirán. Desarrolla sus capacidades a partir de la crisis. Se fortalece en su debilidad. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Ve el problema, pero no se detiene. No conoce, él no se puede. Nosotros fuimos entrenados en la escuela de nuestro pastor Tony y la palabra que él decía era maternidad, a parir. Y cuando comenzamos la casa teníamos esa formación y mi esposo y yo, el Señor nos ha permitido ir creciendo en el desarrollar nuestro valor, nuestra valentía ante tantas situaciones que nos ha permitido vivir. Y le decíamos a nuestros hijos, nuestros primeros ayudantes, nuestros primeros servidores, cuando escuchábamos en los primeros inicios, el primer mes, no se puede, mamá. No podemos tal cosa. Y le decíamos, aquí no existe el no se puede. Aquí lo que vamos a decir es, dame un tiempo, estoy trabajando en eso. Pero entendemos que los valientes brincan, saltan, se meten por donde sea, pero consiguen sus objetivos. El que no es valiente prefiere retroceder y abandonar la causa. Declara su futuro con fe, se fortalece con otros valientes. El reino de los cielos es para valientes. Así lo dice Mateo 11:12. ¿Eres tú el escogido de uno de esos valientes? ¿Eres tú la persona que Dios quiere usar en este tiempo? En tiempo de crisis, en tiempo en que levantamos el teléfono, abrimos las noticias y día a día es desgracia, es dolor, es tristeza, es angustia, es temor, es ansiedad. Tantas enfermedades que se están volviendo comunes, normales, ataques de pánico.
¿Y qué estamos haciendo los hijos de Dios? Definitivamente, si no hay sanidad emocional y espiritual en nuestras vidas, nosotros no vamos a poder ser de esos guerreros valientes que se levanten para levantar el nombre de Jesucristo. Si tú todavía estás anclado en el qué dirán, no vas a poder ser de esos guerreros valientes. Si cualquier cosa que otro dice de ti te preocupa, te deprime, te hace caer, todavía no estás preparado porque no has sido sanado, porque no has conocido realmente quién es tu Dios y qué dice de ti. Luego vemos salmos tan hermosos que escribió este rey en persecución. El Señor es mi refugio, es mi torre fuerte, es mi roca segura, es mi castillo. Él me conoce, Él me vio desde que estaba en el vientre de mi madre y soy importante para Él. David consiguió su identidad en lo que él era para Dios. Qué importante es que tengamos un claro conocimiento de quién es Dios. Un claro conocimiento de quién es Jesucristo, su Hijo, y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Quien tomándonos así como tomó David, fíjense, el Antiguo Testamento es semejanza del Nuevo Testamento. Y qué hermoso es ver que esta historia de David se asemeja tanto a la vida del Señor Jesucristo, quien dice que vino a buscar lo que estaba perdido. Vino a buscar los ladrones, los desechados, los oprimidos, los que estaban en aflicción. A ellos vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hoy quiere contar con cada uno de nosotros porque estamos en tiempo solamente de valientes. Tiempos que los valientes van a poder sobrepasar y ayudar a otros a pasar. Pero hay algunos enemigos del valiente y se los quiero decir rápidamente porque si no logramos identificar el engaño de las tinieblas, quedaremos muertos en el intento. Ciertamente un claro conocimiento de quién es Dios, un claro conocimiento de la persona de Jesucristo y un claro conocimiento de quién soy yo en Cristo para poder hacer frente, resistir las amenazas del diablo. Miren, las actitudes negativas, pesimistas, esas personas que se adelantan a los acontecimientos. Yo no sé si usted ha vivido, ha escuchado o conoce personas que dicen, tal vez alguien en la casa dice, vamos a la playa hoy. No, hoy va a llover. Pero ¿y cómo sabes que va a llover? ¿Ya viste el clima? ¿Ya revisaste? No, ¿y si nos llueve en el camino? El pesimista, el negativo y el que se adelanta a los acontecimientos, lamentablemente está siendo preso de uno de los más grandes engaños que no nos permite ser valientes. Miren otro engaño, baja tolerancia a la incertidumbre y a la frustración. Lo intenté por primera vez. Ay, no puedo, mamá, ya no puedo, pero sigue intentando, hija. Sigue intentando, hijo. No puedo, no lo sé hacer, no entiendo. Es otro enemigo del ser valiente. El ser valiente dice, no lo entiendo, pero me voy a enfocar más. No estoy comprendiendo a esta profesora, ahora estamos ya aquí todos activados con nuestras computadoras. El condado de Miami-Dade comienza para el 31 y no sabemos quiénes estamos peor, si los niños o las mamás vueltas locas con esta tecnología y con los profesores y con el obstáculo del inglés. Y hay momentos en que me viene a mi mente, ay, sí, no, apaguemos esta computadora y digo, no, tengo que demostrar valentía frente a mi hija. Vamos, hija, tú puedes. Conéctate. Trata de entender. Vamos a grabar lo que está diciendo la maestra en la computadora y después lo escuchamos con calma. Si usted es de baja tolerancia a la frustración y a la incertidumbre, eso es otro enemigo para ser valiente. Miedo a equivocarme. Tenemos tanto temor al qué dirán y al hablar en público. Y yo le daba gracias al Señor porque en nuestro tiempo de grupo de amistad los miércoles, nuestros hijos, los prejuveniles, las niñas hermosas nos dieron una clase y una lección de cómo compartir la palabra del Señor sin miedo al qué dirán, sin miedo al equivocarme y si me equivoco corrijo y sigo adelante. Baja autoestima, inseguridad, un corazón contaminado, un corazón lleno de orgullo, de soberbia, de altivez. La raíz de amargura es un enemigo vital para poder ser valiente. Tanto el libro de Samuel como en el libro de Crónicas
hay más características de estos 400 valientes. Y dice que estos 400 valientes, que eran hombres de guerra, que sabían usar sus dos manos, sabían colocar el escudo y sabían usar la espada, que eran hombres aguerridos, pero dice que eran hombres que estaban entendidos en el tiempo que estaban viviendo, que estaban entendidos en la responsabilidad que tenían como ejército de Israel. Yo no sé qué tan entendido estás tú en el tiempo que estamos viviendo. Yo no sé si tú estás de eso que está diciendo, ay, sí, por ahí se está hablando de que esta pandemia, si fue tal vez inducida, si es parte de un grupo poderoso. Algo se dice por ahí de un nuevo orden mundial. Hay por ahí unos pastores que tal vez están queriendo meter miedo a la iglesia diciendo que falta poco para la venida de Jesucristo. Yo no sé qué estás escuchando y yo no sé qué es lo que tú has creído. Tal vez hay otros que están diciendo que Jesús viene. Eso lo están diciendo desde que yo tenía 4 años. Desde que yo tenía 4 años, por las carreteras de Venezuela, usted decía, arrepiéntase, Cristo viene pronto. Y uno iba leyendo todos esos carteles por los pueblos de Venezuela. Y yo en mi emoción decía, wow, Cristo viene pronto. Y después empecé a pensar, no, pero yo me quiero casar primero. Señor, permite que me case. Pero pudiéramos pensar, ¿cuánto tiempo tenemos escuchando Cristo viene pronto? Ay, no, todavía no va a venir. Más tarde me arreglo. Más tarde ordeno mi casa. Más tarde me pongo a cuentas con Dios. Y Dios que use a otros, porque miren, la pastora sabe hablar buenísimo. Esta es maestra y después cuando ella le prenden el micrófono, el pastor no sabe cómo quitárselo. Que hable ella, que hable ella. Estamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos que están viviendo nuestros hijos, en el deber y la responsabilidad que tenemos de hacer de ellos hombres y mujeres valientes, valientes para poder declarar su fe frente a un público, frente a un salón. Valientes para poder decir, no veo eso. Y no veo eso no porque mi mamá no me dé permiso, sino porque no me edifica. Valientes para que cuando otros están teniendo su tiempo para divertirse, para tomar, para seguir disfrutando de la vida, estoy entendido en el tiempo que estamos viviendo, que los tiempos se están acortando y que la voluntad del Padre es que nadie se pierda. En el béisbol, no me puedo ir sin mi ejemplo de béisbol. En el béisbol dice que la hora de la chiquita es para los caballos. Y los caballos quieren jugar ese juego apretado. Y tantas anécdotas que he escuchado a mi esposo contar de esos juegos chiquitos donde los caballos sabían, el manager cuenta conmigo. Y así levantó a sus hijos y los sigue levantando. Pero he podido darme cuenta como esposa de un jugador de béisbol hace 23 años y habiendo levantado a nuestros hijos también en la disciplina, he podido darme cuenta que cuando tú te levantas en tus propias fuerzas, creyendo son mis habilidades, son mis destrezas, son mis capacidades y son mis talentos los que me permiten ser exitoso, el momento del eslón y de la caída tal vez no puedas volver a levantarte. Pero cuando aprendes a reconocer, es Dios quien me ha dado todo esto, es de Dios quien viene mi fortaleza. Y así estamos inspirando día a día. Mi esposo inspira a sus hijos diciéndole, pon de primero a Dios, reconócelo en todos tus caminos, porque Él enderezará tus veredas, porque Él entregará en tus manos a tus enemigos. Si no alcanzamos a entender la urgente necesidad que tenemos de levantar a nuestros hijos con esa seguridad emocional, física y espiritual, pero para eso primero nosotros necesitamos estar sanos. Los caballos quieren jugar el juego apretado, quieren ser parte de los que obtienen el trofeo. Y miren qué hermoso lo que dice la palabra del Señor, que el que se acerque a Dios, el que le clame a Él, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y tal vez algunos dirán, los pastores, los apóstoles, los ministros, los profetas, tienen grandes galardones en el cielo, pero ¿yo qué galardón puedo tener?
Pero si tú hoy en día entiendes que Dios te ha llamado no para ser cola, sino para ser cabeza, te escogió no de los últimos, sino que te escogió de los primeros, para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, así como el nombre de estos 30 valientes son reconocidos en la Biblia, es porque Dios te quiere usar en este tiempo para su gloria. ¿Qué hace un guerrero valiente? Primero, identifica la voz del enemigo. Aprende a resistir al diablo con la palabra de Dios. Memoriza la palabra. Yo no sé cuántos de ustedes están memorizando la palabra de Dios. Los salmos son una excelente escuela para comenzar con nuestros hijos a aprender por lo menos cada día un versículo de un salmo. Vemos tal vez que otras mamás lo han hecho con sus hijos y decimos, wow, qué hermoso, qué lindo lo que hizo. Llegó la hora de que lo hagamos cada una de nosotros en la vida de nuestros hijos. Pero sobre todo aprender a identificar la voz del enemigo. La voz del temor, la voz del miedo, la voz del fracaso, la voz de la inseguridad. Miren, otra de las cosas que me llamaba la atención de las características que decía ahí en Crónicas acerca de estos valientes es que eran ligeros como gacelas, que podían andar por los montes. Eran hombres ligeros de peso porque habían soltado toda carga emocional que los angustiaba. Y definitivamente, mientras que tú llevas cargas emocionales, mientras que no has aprendido a perdonar, y qué fuerte que el dolor más grande nos los causan los que están más cerca. Si el vecino me hace algo, tal vez no importa, pero si me lo hace uno de los que yo amo, cuánto me duele y cuánto me cuesta recuperarme. Miren, y podemos escuchar profetas. De verdad que yo respeto el ministerio profético, amo a los siervos de Dios que Dios ha utilizado con poder en nuestras vidas y han venido a confirmarnos una palabra. Yo respeto el ministerio profético, pero veo cada vez con más preocupación como gente conectándose para escuchar lo que dice el profeta, cada vez más ansiosos por colocar su nombre y que ese hombre de Dios suelte una palabra. Pero tal vez cuánto conocemos de la palabra de Dios, cuánto nos llenamos del alimento espiritual, cuánto la memorizamos y la tenemos guardada en nuestro corazón para que pueda brotar en nuestra boca en el día de la aflicción, en el día de la angustia. Es hermoso poder llamar a tus pastores en el día de la angustia y contar con una oración. Pero qué hermoso también es que tú puedas levantarte con el poder de la palabra. Identificar la voz del enemigo y poderle responder con la palabra. Jesús en el desierto le respondió con la palabra. David a Goliat le respondió con la palabra. Y nosotros a nuestros enemigos, llámese temor, llámese crisis económica, llámese deudas, llámese amargura, tenemos que responderle con la palabra. Declara la palabra de día y de noche, medítala, guárdala en tu corazón, es la que te va a levantar. Imagínense por un segundo la escena de los discípulos en la barca. Jesús, la palabra, el verbo hecho carne, estaba dormido. Y la tormenta comenzó a arreciar. Los discípulos angustiados fueron y lo levantaron. Y el maestro se levantó, la palabra viva, y dio la orden y la tormenta cesó. ¿Qué va a hacer que la tormenta calle en tu vida? Que esos temores, que esos miedos, que esas voces de angustia, de inseguridad, de preocupación, de tormento, de incertidumbre, de temor al futuro se callen. Que tú levantes la palabra en tu corazón y en tu boca. Pero para eso tienes que aprenderla. Para eso tienes que meditarla. Para eso tienes que confesarla. Confía, confía. El confiar es un acto de la voluntad. El confiar habla de obediencia. Solamente la escena del papá diciéndole al hijo, ven, que yo te sostengo. El hijo se lanza y obedece porque confía en su papá. Confía. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y consigo que uno de los enemigos de la valentía es querer tener el control de las cosas. Cuando tú has aprendido a ser controladora, si las cosas se salen de tu control, se acabó todo.
Cuando tú has aprendido lo que no está en mi control, ya le pertenece al control de Dios. Y aprendo a confiar y a descansar en Él. ¿Cómo va a ser? No lo sé. ¿Cuándo sucederá? Tampoco. Pero Dios lo va a hacer. Creer, creer, creer. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cada una de sus promesas, cada una de sus palabras que están escritas, son sí, son verdad y son amén para todo el que la crea. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, porque hoy necesitamos ser verdaderamente valientes, tener la fortaleza para ser fieles al Señor en estos tiempos que estamos viviendo. No ceder a los miedos del enemigo ni a las presiones, sobre todo que estemos entendidos en la responsabilidad del tiempo que estamos viviendo. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás y tome estos breves segundos para ponerte a cuentas con Dios. Algo hermoso del rey David es que aunque cometió errores garrafales para la vista del ojo humano, él tenía la humildad para humillarse, para pedir perdón, para reconocer su necesidad de Dios. Toma estos segundos para ponerte a cuentas con el Señor. Una palabra profética puede confirmar lo que Dios te ha dicho. Una palabra profética puede darte orientación, visión. Una palabra profética puede levantarte en un momento que estés caído. Pero el caminar diario con la presencia del Espíritu Santo, confesando, declarando, memorizando, leyendo su palabra, es lo que en el momento de angustia te va a sacar del hueco. El rey David creyó, porque el rey David sabía, el mismo Dios que me libró de los osos y de los leones, es el mismo Dios que me va a librar ahora. Y fue su confesión ante el rey. Cuando tú aprendes a caminar con Dios, tú sabes que el mismo Dios que lo hizo en el pasado lo va a volver a hacer. Ponte a cuentas con el Señor. David clamó su misericordia y reconoció que necesitaba de su ayuda. Ponernos a cuentas con Él, reconocer que Él es Dios y que alejado de Él nada somos. Presentar nuestra petición con acción de gracias. La gente agradecida vive feliz. La gente que no es agradecida todo el tiempo se queja y ve lo negativo y lo que le falta y lo que no tiene. No puede ser feliz ni ser valiente. Bendito Padre Celestial, te alabamos en esta tarde. Bendecimos tu nombre porque eres Dios grande, Dios fuerte. Jehová de los ejércitos. A ti imploramos misericordia porque sabemos que te hemos fallado una y otra vez. Porque reconocemos que te hemos ofendido de hecho, de palabra y de acción. Porque reconocemos que en el pasado hemos confiado en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades y no te hemos reconocido como lo primero en nuestras vidas. Por eso hoy con un corazón humillado venimos delante de tu presencia, clamando sanidad emocional en nuestras vidas. Líbranos, Señor, de toda amargura, de todo peso que no nos permite ser ágiles y avanzar, de todo dolor del pasado, de todo rechazo, de todo sufrimiento, de toda expectativa incumplida. Te pedimos que tu sangre preciosa nos limpie en el nombre de Jesús. Padre, perdónanos porque no hemos sido entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Estamos tan en nuestra zona de confort, viendo cada día de la cuarentena pasar y tal vez esperando un no sé qué, un que se acabe o un seguir viviendo así, pero no entendiendo lo que tú estás esperando de nosotros, y es que seamos luz y salvación para esta humanidad. Por eso te pedimos perdón. Y por eso te pedimos que la sangre del Cordero nos limpie en esta hora. A todos los que estamos aquí, todos los que están conectados con nosotros en este minuto, Señor. Mira su necesidad, mira su clamor, mira su angustia.
Mira el momento de aflicción por el que están pasando. Padre eterno, eres el mismo Dios que libró a David de la mano del rey Saúl. Eres el mismo Dios que le dio tantas victorias en tantas batallas. Eres el mismo Dios que cumpliste tu palabra y lo llevaste al trono de Israel. Que tuviste misericordia de él y aun cuando cometió tantos pecados, tantos errores, tu mano de amor nunca se apartó de él. Por eso oramos al Dios vivo, al Dios de Israel, oramos en esta tarde, trayendo nuestras peticiones, como dice tu palabra, con acción de gracias, porque sabemos que tu oído está atento a escuchar nuestra voz y que en tu tiempo y a tu manera vas a obrar. Padre, en el nombre de Jesús yo oro, declarando palabra de bendición sobre cada persona que se ha conectado estos minutos con nosotros y sobre esta tu iglesia, Casa de Dios Miami. Padre, tú nos los has dado. Son un equipo con nosotros. Gracias, Señor, por cada hombre, cada mujer, cada niño y cada niña que tú has traído a esta casa. Yo declaro en el nombre de Jesús sanidad a sus corazones, sanidad a sus mentes, sanidad en sus pensamientos, para que ellos puedan ser libres de toda atadura, libres de todo pasado que les impide crecer y avanzar, y pueden estar entendidos en el llamado que nos estás haciendo como iglesia. En el nombre de Jesús oro por toda persona que está conectada, Padre, para que tu amor, tu protección, tu cobertura, tu cuidado sea sobre cada uno de ellos. Y todo aquel, Señor, que está queriendo agradar tu corazón pueda ver tu mano de amor y de favor en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la crisis. Pueda hablar de un Dios de milagros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.